Hoy empezó, después de 2 años, el primer encuentro de Davos post pandemia. Y claro, allí en el foro de Davos, ustedes saben porque muchas veces les hablé de esto, de hecho fui al foro de Davos de 2016, aquel al que fue Mauricio Macri, aquel al que fue Sergio Massa, recordarán ustedes a principios del gobierno de Mauricio Macri cuando lo presentaba Macri como el portaestandarte de la oposición. Bueno, es un lugar que a mí me resulta fascinante, donde se reúnen los mega magnates del mundo todos los años y donde ahora, después de la pandemia, se encontraron ellos, pero se encontró el mundo también, con una realidad realmente impactante. Es una realidad que describe Oxfam, una ONG dedicada a temas de desigualdad, en el informe que hoy mismo dio a conocer. El informe se titula en inglés Profiting from Pain, o sea, ganando con el dolor. Y arranca con una radiografía de una familia que es dueña de una de las principales corredoras de granos del mundo, o sea, una de las empresas de alimentos más importantes del mundo, que es una empresa de origen estadounidense, Cargill. Es de las más importantes acá en Argentina, de las que maneja el comercio exterior argentino y también de las más importantes del mundo. Bueno, los miembros de la familia que posee Cargill, los dueños de Cargill, que están en la lista de Forbes de billonarios, obviamente, porque la mayoría de ellos tienen más de $1.000 millones, vieron en los últimos 2 años, en estos años de pandemia, incrementarse su fortuna un 65%. O sea, estos miembros de la familia propietaria de Cargill se enriquecieron $20 millones por día o $824.000 por hora. Su riqueza combinada es de $43.000 millones, que es más o menos la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional, la deuda que tomó un país entero como Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Y la familia, además, desde que empezó la pandemia, parió 4 nuevos billonarios. O sea, tuvo 4 miembros suyos que pasaron a tener más de $1.000 millones. Esto es el arranque de un informe que es durísimo y que para mí tiene muy bien condensado qué pasó durante la pandemia en términos de repartija de la riqueza a nivel mundial. Lo que cuenta también es que los 1.000 millonarios en las áreas de energía y de alimentos vieron sus fortunas aumentar a razón de $1.000 millones cada 2 días. Los millonarios del área energética y de alimentos vieron incrementarse $1.000 millones su fortuna cada 2 días. De hecho, las fortunas de los que integran la lista Forbes, en estos 2 años desde que empezó la pandemia, aumentaron lo mismo que habían aumentado antes en 23 años, entre 1987 y 2010. Lo repito por si no llegás a dimensionar esto. Los billonarios, lo que los estadounidenses llaman billonarios, o sea, la gente que tiene más de $1.000 millones, que es difícil imaginar, ¿no? $1.000 millones, porque uno ya con $1 millón tiene más o menos la vida hecha en un país como Argentina. Bueno, los 1.000 millonarios del mundo incrementaron sus fortunas en los últimos 2 años más que lo que habían incrementado en los anteriores 23 años. Esto es una señal de hasta qué punto la élite mundial está en guerra con el resto, con el 99,9% restante. Y mira, hoy lo hablaba con un consultor político muy importante que le está armando la campaña presidencial a un precandidato a presidente, alguien que quiere ser presidente, que es un consultor que en su momento militó en el Partido Comunista. Hoy no está en ese lugar, está en las antípodas. Pero me decía, fíjate vos, qué loco. El comunismo, que a él ahora le parece un desastre, un horror, por eso le hace la campaña a alguien que piensa todo lo contrario, el comunismo por lo menos hacía que el capitalismo no se zarpara tanto. Porque con el cuco de que podía haber una revolución o que podía haber un quilombo que hiciera que el país se cambiara de bando, digamos, en esos 2 bandos mundiales, el capitalismo concedía. Decía, bueno, para que no me hagan lío, les concedo esto y el otro. Pero claro, desde que cayó el muro de Berlín,
todas las políticas del capitalismo se fueron haciendo cada vez más crudas, se fue haciendo cada vez más egoísta todo y menos reparos pusieron los dueños de todo para quedarse con cada vez más. Ahí es cuando empezamos a ver la desigualdad trepar a niveles inéditos, pero durante la pandemia, en estos últimos 2 años, directamente la vimos dispararse hasta el infinito y más allá. Mirá, durante la pandemia, cada 30 horas alguien pasó a tener más de $1.000 millones. O sea, pasó a ser billonario en términos de lo que dice la revista Forbes, de lo que dicen los norteamericanos. Cada 33 horas, o sea, en un lapso muy parecido a ese, casi 1 millón de personas fueron forzados a la extrema pobreza durante este año 2022. O sea, a la par que se da el hiperenriquecimiento de los más ricos, se da el hiperempobrecimiento de los más pobres. Cosa que ahora, con la crisis alimentaria, empieza a empeorar más. Porque, claro, el viernes les contaba, ¿no? El The Economist, la revista conservadora inglesa de economía, sacó en su tapa una espiga de trigo hecha con calaveras. Y dice, se viene una hambruna global. Entonces, bueno, si The Economist dice esto, si en el foro de Davos se ventilan números como este, y si el foro de Davos, hoy habló Zelensky, por ejemplo, el presidente ucraniano, que mandó una delegación muy nutrida para pedir que sancionen a los rusos, los magnates rusos, de hecho, que solían ir a Davos fueron prohibidos, esta vez por los organizadores de Davos. Pero si los millonarios están, los magnates del mundo, hablando de la guerra, hablando de energía, hablando de alimentos, pero no resignando ese lugar de privilegio que tuvieron, bueno, da la sensación de que esta guerra entre esa élite cada vez más rica y el resto va a seguir. Y va a seguir en términos cada vez más duros. Una persona con la que hablé, que está allá en Davos, me decía, los magnates vienen con posiciones cada vez más extremistas. Esto de Elon Musk que vimos en las últimas semanas, a partir de que se quiso comprar Twitter, de que él dice, bueno, todos se fueron a la izquierda, por eso ahora los demócratas ya no se pueden votar más y demás, tiene que ver con una discusión en torno a si ellos pueden seguir enriqueciéndose de la manera en la que lo están haciendo, o si llegó un límite ya en el cual los propios magnates empiezan a atentar contra el funcionamiento del sistema que los llevó a ese lugar de privilegio. Porque claro, la olla a presión en un momento explota y no sé cuándo va a ser eso, porque todo el mundo pronostica, sobre todo en la izquierda, ¿no? Pronostica crisis, guerras, revoluciones, y nunca se sabe cuándo va a pasar eso. Pero el paroxismo de la desigualdad al que llegamos ahora, la verdad que hace que estos números que les digo, estos contrastes de lo que les hablo, son cada vez más notables, cada vez más notorios, cada vez más evidentes. La riqueza de los 1.000 millonarios como porcentaje del PBI global pasó del 4% en el año 2000 al 14% en el año 2021. Entonces, nada, todos los números que te diga de estos te van a mostrar hasta qué punto la desigualdad en un momento se hace insostenible y hasta qué punto estos garcas, perdón el francés, ¿no? Pero esta gente que concentra cada vez más, mucho más de lo que se van a poder gastar ellos y las 10 generaciones siguientes, condicionan la propia dinámica y la propia posibilidad de sobrevida que tenemos todos en este planeta en estas condiciones. Repito, pandemia, ahora hambruna por la guerra, son catástrofes que en otra época regulaban o hacían funcionar distinto, a otra velocidad, a otro paso al capitalismo, pero que ahora lo único que hicieron fue acelerar una tendencia que ya venía de antes y que empieza también a tener consecuencias políticas. El auge de las extremas derechas es eso también. Es una forma de blindar una relación de fuerzas, una relación de poder que, si no, de otro modo, se hace absolutamente irrespirable. ¿Por qué? Y bueno, porque empieza a haber seres humanos de una especie, de la especie que va a Davos, de la especie que consume al punto tal de poner en riesgo la propia sobrevida en el planeta, y otra que se hambrea cada vez más.
una humanidad que, teniéndolo todo ya en términos técnicos para poder subsistir más o menos decentemente en su totalidad, empuja cada vez más gente al hambre. Es un momento bisagra el que nos toca vivir por las catástrofes, por su dimensión, pero también por cómo los que están ahí en la puntita de la pirámide miran al resto.